Hey, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarnos nuevamente. En esta ocasión me gustaría compartir contigo una porción de la palabra de Dios que se encuentra en 1 Samuel el capítulo 14, del verso 1 al verso 23. Y me gustaría enfatizar en esta ocasión que te tomes el tiempo, si es necesario, pauses el video, vayas a la Biblia, leas la lectura de 1 Samuel capítulo 14, verso del 1 al 23, y entonces continúes el video. Porque para mí es muy importante que tú veas todo el detalle dentro de esta historia para darnos cuenta y realmente profundizar en la lección que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. De este punto en adelante, doy por entendido que te has dado el tiempo para leer la historia de tu propia Biblia. La escritura relata en 1 Samuel capítulo 14 del verso 1 al verso 23 una historia bastante fuerte y bastante hermosa. Es la historia de Jonatán y la gran hazaña que él hace en contra de los filisteos. El pueblo de Israel se encontraba otra vez en una contienda en contra de los filisteos y Saúl y 600 hombres están debajo de un granado y en medio de ellos está de parte de un sacerdote de la descendencia de Elí y de sus hijos que tenía el efod. Jonatán entonces decide salir del campamento israelita y decirle a su paje de armas que lo acompañe hacia la guarnición de los filisteos, que quizás iba a hacer Jehová algo por ellos. Y él dice, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Hace una forma de prueba para ver si Dios les estaba entregando a los filisteos en sus manos o no, en cuanto a la conversación que él iba a tener con los guardias filisteos. Los guardias filisteos le responden diciéndole que subieran hacia él y Jonatán entiende que Dios lo ha entregado a sus manos. Él sube, dice la escritura, trepando con pies y con manos hacia la guarnición filistea con su paje de armas y pelean con 20 hombres que derrotan en media yugada de tierra. Continúa la historia dictando que mientras eso sucedía, Saúl por otro lado pasa lista para ver quién no estaba dentro del campamento. Cuando se da cuenta que es su hijo y su paje de armas, manda a traer el arca de Dios para consultar a Jehová. Y antes de consultar a Jehová, le dice al sacerdote que detuviera su mano. Entonces decide apresurarse e ir hacia el campamento filisteo y ver qué es lo que estaba sucediendo. Y para entonces se da cuenta que cada compañero se había volteado en contra de su compañero y entre los mismos filisteos, por el pánico que había causado Jonatán, se mueren, se matan entre ellos. Pasado esto entonces, dice la escritura que al ver la valentía del joven Jonatán y su paje de armas y escuchar el alboroto que estaba pasando en el campamento y ver cómo los israelitas con Saúl ahora iban a perseguir a los filisteos, los hebreos que habían estado cautivos, presos, exiliados, se unen a los israelitas para también corretear a sus opresores que habían sido los filisteos. Increíble todo esto que estaba sucediendo. Y el verso 23 sí lo voy a leer porque me encanta la forma en la que esta sección de esta historia termina. Dice, así salvó Jehová aquel día a Israel. Hay muchos factores dentro de esta historia. Está la personalidad y el carácter del cual nosotros vemos un poco más en esta ocasión acerca de Jonatán, quien fue dentro de los personajes bíblicos alguien que tuvo una estrecha amistad con David, quien David también hizo sus hazañas como cuando peleó con el gigante. Bueno, Jonatán también había hecho sus hazañas como en esta ocasión. Y dice la escritura que Jonatán va de una manera muy confiada, muy seguro, que Dios iba a entregar en sus manos a los filisteos. Probablemente dentro de su hogar, al su padre ser el primer rey de Israel y la época de los jueces no estar muy lejos dentro de su tiempo en este mundo, quizás entiendo que Jonatán había escuchado de la historia de Sansón, de Gedeón, de Barak, de cómo
con muy pocas personas Dios habría librado anteriormente al pueblo de Israel. Y muy seguro de que lo haría en esa ocasión, Jonatán se llena de valentía y hace esta enorme hazaña. Imagínense trepar con pies y manos estos desfiladeros que no para nada estaban muy bajos y llegan hasta la cumbre y pelean todavía, aparte de haber subido de pies y manos cansados, todavía pelean con 20 soldados entrenados de parte de los filisteos. Entonces entra el pánico en ese lugar, tanto que todos se voltean en contra suya. Y dice la escritura que en esa ocasión tembló la tierra. ¿Se imaginan que dos hombres de parte de Dios hayan hecho temblar la tierra? La escritura es muy clara cuando da estos detalles. Y estos detalles son los que a nosotros nos permiten ver el amor de Dios hacia su pueblo. Porque a pesar de que Saúl estaba debajo de un granado con todas las herramientas que Dios usualmente utilizaría para dar a conocer su voluntad y su poder y su fuerza, no estaban siendo activas porque ellos no estaban en ese momento bien con Dios. Para el momento en el cual Saúl quiere consultar con Dios, ya era muy tarde. Jonatán ya estaba haciendo un alboroto en la guarnición de los filisteos. Y aún así, a pesar de haber tratado de consultar a Dios muy tarde, todavía hace un error más grande al no consultarlo, cosa que iban a pagar los israelitas más adelante en la historia de una manera física y con hambre. En esta ocasión, sin embargo, nosotros vemos que estos factores, el factor de la valentía de Jonatán, la lealtad del escudero en decirle a él, haz todo lo que tu corazón te dicte, y su lealtad en decir, yo estoy detrás de ti para ayudarte. Jonatán y su escudero causan esto, causa el pánico, la baja guardia de los filisteos, que más adelante, al llegar a aquellos hebreos que habían estado presos, que habían estado esclavizados, que habían sido correteados de sus cosechas por parte de los filisteos, entonces se vuelven en contra de sus opresores y también junto con los israelitas persiguen a los filisteos hasta las tierras de Bet-Aven. Y dice la escritura que así era la forma en la cual Jehová salvó en esa ocasión a su pueblo. Hay tantos factores que hubo dentro de esta historia. No solamente fue la valentía de Jonatán, no solamente fue la lealtad de su escudero, no solamente fue que se acoplaron más personas a también pelear con ellos, sino también fue Dios obrando de una manera directa cuando hizo la tierra temblar. Es muy hermoso al ver dentro de esta historia, dentro de esta pequeña historia, todos estos detalles. Al ver el detalle del efod, que era el pectoral que el sumo sacerdote ocupaba para leer dentro de sus hombros el Turim y el Urim, que era la voluntad directa de Dios de una forma radical entre un sí y un no, que no trae dentro de esta historia un factor como tal. A pesar de que el arca de Dios, lo que simbolizaba su presencia, estaba en medio del campamento, no era ahí donde en esa ocasión estaba Dios. Dios estaba aquí con estos dos jóvenes que habían tenido el valor, la confianza de ponerse al servicio de Dios, y no lo hicieron de una manera egocéntrica, lo hicieron para resaltar al nombre de Dios. Cuando leemos que Jonatán se dirige hacia los filisteos como estos incircuncisos, se nota la fe de Jonatán al entender que el pueblo de Dios, que la identidad que él tenía como príncipe de Israel, como joven, era que él pertenecía al pueblo escogido por Dios. Y hace esta hermosa hazaña. En esta ocasión, la lección que me gustaría compartir contigo es esa misma. Hoy en día nosotros no vivimos una situación ajena a la que ocurrió aquí en este momento o en esta historia con Jonatán. Nosotros estamos también en un conflicto. Tal vez no sea con los filisteos, pero es un conflicto como tal. Y en medio de ese conflicto, en medio de esa adversidad, Dios quiere salvarte. Yo no sé qué estés pasando tú hoy en esta situación, en estos momentos, en este día. No sé si tengas tú una adversidad económica,
una adversidad dentro de tu matrimonio, una adversidad como joven con todas las tentaciones que trae la sociedad hoy en día, una adversidad dentro de tu vida mental, dentro de tu vida física o espiritual. En medio de esos conflictos que tú estés teniendo hoy en día, Dios quiere salvarte. Y me encanta ver todos estos detalles porque Dios quiere ocupar todos los factores que tenga Él dentro de su disposición para hacer esa salvación por tu vida. Al ver esta historia es impactante que de una o de otra forma Dios iba a salvar a su pueblo. No lo iba a dejar caer a manos de los filisteos, porque esa no era la promesa que Él había dado a los padres en la antigüedad. Dios cumple sus promesas, mi querido hermano, amigo que me estás escuchando. Si tú estás en medio de una adversidad, si tú estás en medio de un problema, entiende que Dios va a utilizar todos los factores que estén a su disposición para salvarte. Es ahí dentro de esta última oración de esta historia, en el verso 23. Así salvó Jehová aquel día a Israel. Quizás hoy en día no has tenido un buen día, pero la historia al final de tu conflicto en el cual tú estés pasando durante este momento va a tener tu nombre en lugar de Israel. Así salvó Jehová a Luis aquel día. Así salvó Jehová a Noé aquel día. Así salvó a cual sea fuera la situación que tú estás viviendo en este momento. Así salvó Jehová a tu vida, a tu persona en ese día. Que la paz de Dios te acompañe y te bendiga. Bendiciones. Que nos haga regresar a ti, que nos haga otra vez feliz. De nosotros